Recuerde que estamos hablando de ¿qué? De la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque este culto es un culto de oración, de estudio bíblico y oración, ¿sí? En el cual recogemos las peticiones, oramos a Dios por ellas y pues nos las llevamos a casa y oramos por ellas, porque la intención, hermanos, del culto de oración es que usted conozca las peticiones del otro hermano, se las lleve a su casa y ore a Dios también por ellas en su casa, ¿sí? No nada más aquí en la iglesia, no nada más aquí en el templo, sino en su casa, en la hora de su devocional diario, porque debemos tener un devocional diario, hermanos, con Dios, ¿sí? No nada más orar y leer la Biblia en los días de culto, sino también en nuestra casa, cuando no tengamos culto, agarrar nuestra Biblia, leerla, orar, ¿sí? Y de esta manera también nosotros empaparnos de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Hemos dicho, hermanos, que es imposible exagerar la importancia de la oración en la vida del cristiano. Simplemente la oración es importante en la vida del ser humano, más en la vida del cristiano, ¿sí? Dijimos que la oración es comunicación con Dios, es como un padre que tiene comunicación con sus hijos. Un padre que no habla con sus hijos no está satisfecho, ¿verdad? Un hijo que no habla con sus padres no debería estar satisfecho hasta que logra hablarle a sus padres. Entonces, yo como hijo de Dios no debo sentirme satisfecho hasta hablar con Dios. Y hablo con Dios a través de la oración. Dijimos también, o hemos dicho ya por algunas semanas, que la oración es la llave que abre la puerta a los recursos de Dios, ¿sí? ¿Qué mencionamos respecto a esta frase? Que si yo tengo una petición, si yo tengo una necesidad, de la única manera en que Dios va a obrar y va a contestar mi petición y va a suplir mi necesidad, es que yo tome tiempo para doblar mi rodilla y hablar con Dios por medio de la oración, ¿sí? No dejemos que Dios haga todo por nosotros. Ya Dios conoce mis peticiones, ya Dios conoce mi corazón, ya Dios conoce lo que pienso. Que Dios me provea, que Dios haga. Dice por ahí un dicho que no es bíblico, pero dice por ahí un dicho: a Dios rogando, ¿y qué? Y con el mazo dando, ¿sí? No es bíblico, para que no vaya a decir que la Biblia lo dice. Pero hermanos, en otras palabras, tú tienes fe, tú dices tener fe, ponle acción a esa fe, ponle pies a esa fe, trabaja para que Dios te bendiga, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar para obtener la bendición de Dios? Haciendo su voluntad, viniendo a la casa de Dios, o orando todos los días, porque la voluntad de Dios es que yo ore todos los días. La voluntad de Dios es que yo doble mi rodilla y hable con Dios día con día en mi casa, ¿sí? Que aparte un tiempo y un lugar especial para orar. No nada más al ahí se va, no nada más 5 minutos. Señor, bendice lo que estoy haciendo en el nombre de Cristo. Amén. Esto es válido cuando usted va caminando, ¿sí? Cuando usted va de viaje, por ejemplo. Usted no debería salir de viaje sin haber orado, sin haber puesto su camino, su trayecto en las manos de Dios. Sea a donde sea que usted vaya, así vaya usted aquí a Rosita, usted tiene que poner su camino en las manos de Dios. Ya que si va a la ciudad de Monterrey, o a la ciudad de México, o a la ciudad de Guadalajara, o a cualquier otra parte, con mayor razón usted debe poner su trayecto en las manos de Dios. Aun cuando usted va de su casa al supermercado, debería poner su trayecto en las manos de Dios, hermano. ¿No sabe qué loco puede pasar? ¿Sí? Los accidentes pasan en un ratito. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, ahora no quiero decir que si usted ora antes de salir de su casa no le va a pasar ningún accidente. Si la voluntad de Dios es que le pase un accidente, bueno, le va a pasar, ¿sí? Pero al menos no va a ser tan cruel
Quizá, ¿verdad? Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa sin cesar? Sin detenerte. Todos los días. Hermanos, es bueno que usted se haga una rutina, ¿sí? Es bueno que usted se haga un horario, por ejemplo, de decir a las 6 de la mañana me levanto, a las 6:30 voy a estar orando, voy a estar leyendo mi Biblia para a las 7 terminar y comenzar mi día, voy a trabajar, voy a hacer mandado, voy aquí, voy allá. A las 9 de la noche voy a terminar mi día orando y leyendo mi Biblia para que Dios bendiga y aún en mis sueños yo glorifique el nombre de Dios, hermanos, porque aún en nuestros sueños debemos glorificar el nombre de Dios. Muchos dicen que los sueños es algo que traemos en el subconsciente. Yo no lo sé, yo no sé qué sean los sueños. ¿Sí? Hay quienes no sueñan nada. ¿Sí? Pero principalmente en aquellos sueños que tenemos en la vida. Muchos tenemos sueños en la vida, ¿sí? Toda mi vida quise ser locutor. Toda mi vida. Hasta los 28 años. Dios me concedió la dicha de tener un programa en el radio. ¿Sí? Y hay muchas cosas que todavía anhelo tener, anhelo ser. Pero si no está dentro de la voluntad de Dios, yo no puedo acceder a hacer aquello o a tener aquello. Por ello es que yo necesito orar todos los días y decirle, Señor, si es tu voluntad que suceda esto, que suceda aquello, se va a hacer, se va a realizar. Si no, pues ayúdame a entender que no es tu voluntad. Yo quiero viajar por el mundo, hermano. Y dígame usted, ¿quién no quiere viajar por el mundo? Veo algunas publicaciones de amigos que andan en el otro lado del país, algunos que andan del otro lado del mundo. Y digo, ¿cómo le hacen? ¿En qué momento trabajan? ¿En qué momento van a la iglesia? Pero Dios no me ha permitido viajar por todo el mundo. A lo más que he llegado es aquí a cruzar la frontera, aquí en Del Río, Iglepaz. Un poquito más lejos, San Antonio. Para acá, para este lado, lo más lejos es Ciudad de México. 2-3 días nada más. Pero México, el país, no tiene nada más la Ciudad de México, Monterrey y Musquis, ¿verdad? Tiene infinidad de pueblos, infinidad de lugares. El mundo está grandísimo, no nada más es Estados Unidos y México. Y nada perdido yo quiero andar por todo el mundo. Europa, ¿sí? Asia, todo el mundo. Quiero conocer todo el mundo, que no quede ningún rincón en el mundo sin conocer, pero no ha sido voluntad de Dios. Y créame que sí me he puesto a orar y decirle, Señor, yo quiero viajar por el mundo. Pero, pues no ha sido voluntad de Dios, ni modo. Seguimos adelante, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted quiere? Póngalo en las manos de Dios. Y si es su voluntad, Dios se lo va a conceder. Ahora, si es la voluntad de Dios, porque muchos al no recibir la respuesta que esperan dicen, ¿dónde está Dios entonces? Dios está contestando tu petición conforme a su voluntad. Pero es necesario que le obedezcamos, ¿sí? Porque qué vivos nosotros, ¿verdad? Solamente queremos recibir bendición de Dios. Solamente queremos que Dios nos bendiga, que Dios obre en nuestras vidas, pero ¿en qué momento le obedecemos? ¿Sí? Usted que es padre, usted que es madre,
Si un hijo quiere algo, lo que usted debería hacer es decirle, si me obedeces, te lo doy. Pero hoy en día los padres no hacen eso, ¿verdad? Ah, lo quieres, ten. Ahí está, para que no pongas gorro. Yo me acuerdo en mis tiempos de secundaria, hace un poquito atrás, yo quería un celular, ¿sí? Veía que todos mis compañeros traían celular. Yo le dije a mi papá que quería un celular. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? En lugar de que me dijera, ¿de cuál quieres? Yo te lo compro. Me dijo, póngase a orar por él. Me puse a orar. Tiempo después mi papá me regaló un celular. Pero él me dijo, póngase a orar por él. Yo me puse a orar. Ahora no era el celular más lujoso de aquellos tiempos. Pero yo no especifiqué, yo solamente dije que era un celular, ¿verdad? Aún las cosas que parecen insignificantes, hermanos, si las llevamos a Dios en oración, Dios las va a contestar. Desde mis 18 años en adelante, yo me puse a orar y le dije, Señor, quiero una esposa. 10 años tardó el Señor en contestarme, porque me casé a los 28 años. Para muchos me casé súper viejo, ¿verdad? Pero me casé al tiempo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera puesto a orar por una esposa? Tal vez me hubiera casado antes, pero hoy sería infeliz. Al no esperar el tiempo de Dios. Hermanos, es importante que nosotros oremos, porque la voluntad de Dios es responder a la oración de fe. La oración no es algo hacia lo cual el cristiano puede asumir una actitud de mala gana de hacerlo o no hacerlo. Se nos manda orar. Vamos a mirar algunas ilustraciones en el Antiguo Testamento y algunas ilustraciones en el Nuevo Testamento. Vamos a ir primeramente al libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías 55, 6. Isaías 55, 6, hermanos, dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, hermanos. Todavía es tiempo de buscar a Dios. Todavía es tiempo de llamarle al Señor. ¿Y cómo le vamos a llamar? A través de la oración, a través de la lectura bíblica. Él nos va a hablar a nosotros. No espere a que el mundo se termine para hablar con Dios. No espere a que su vida se acabe para hablar con Dios. Hoy es el tiempo en el que usted debe acercarse a Dios y orar. Aún por lo más insignificante en su vida, acérquese a Dios, póngase a orar. Aunque sea por un dolor de cabeza, ¿verdad, hermana Carla? Pero póngase a orar. Por el más insignificante dolor en su cuerpo, póngase a orar. Por la más insignificante necesidad en su vida que usted dice, mañana consigo este dinero en el trabajo. Aún así, póngase a orar. Aunque parezca que ya la tiene hecha, ¿verdad? Que ya tiene resuelto ese problema, póngase a orar, porque no sabe lo que puede pasar el día de mañana. Póngase a orar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, un versículo muy conocido por la mayoría de los cristianos. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El Señor hablando con el rey Salomón, Dios hablando con el rey Salomón, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, que dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, de la tierra, el país, el municipio necesita sanidad de parte de Dios, y me refiero a una sanidad espiritual. Pero Dios no puede obrar en el municipio si los cristianos, si el pueblo de Dios no nos humillamos delante de Dios y le pedimos por la salud del pueblo. Mi obligación como hijo de Dios es llegar ante su presencia y poner en las manos de Dios las decisiones que el municipio tome, las decisiones que el gobierno tome, las decisiones que el país tome y las decisiones que el mundo entero tome. Porque si bien es cierto, no tenemos un presidente mundial, qué bueno que no tenemos un presidente mundial, pero las decisiones que toman otros países, en muchas ocasiones, también nos benefician o nos perjudican a nosotros como mexicanos. Entonces tenemos que orar, hermanos, por nuestros gobernantes. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es ese pueblo? Nosotros como cristianos, ¿sí? Y oraren. Pero ¿qué dice más adelante? Y buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? ¿Qué es buscar para principios de cuentas? ¿Cómo busca usted una cosa? Para ponerlo más fácil, ¿cómo busca usted el celular en la mañana que se acaba de levantar? Normalmente está abajo de la almohada, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, ¿qué es lo que está abajo de la almohada? Cuando yo era niño, hace poquito, a mí me gustaba, no sé por qué razón, posiblemente tenía miedo en la oscuridad, en la noche, no sé, pero a mí me gustaba tener mi Biblia abierta, ¿sí? En el cuarto. Esto no es un ritual mágico, hermanos, esto es algo bueno, al menos en mi experiencia es algo bueno, ¿sí? Después empecé a dormir con la Biblia debajo de la almohada, y para vergüenza mía lo digo, hoy con lo que duermo abajo de la almohada es con el celular. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? ¿Y qué es lo primero que vemos cuando nos despertamos? El celular para la hora, ok. Válido, ¿verdad? Le recomiendo que tenga un reloj ahí enfrente para que no agarre el celular, ¿verdad? Sí, lo tengo, pero a veces no le creo porque como se puede ir la luz. Ah, ok. Bueno. Bueno. Pero después de ver la hora tenemos que decirle, bueno, Señor, gracias por haberme dejado despertar, ¿verdad? Prender la luz y agarrar la palabra de Dios, agarrar la Biblia antes de hacer cualquier otra cosa. Agarro mi Biblia y me pongo a orar porque me quiero humillar delante de Dios y buscar el rostro de Dios. Una frase muy típica de las mamás cuando un hijo anda buscando algo y no lo encuentra, ¿cuál es? Y si lo encuentro, ¿qué te hago, verdad? De esa misma manera como las mamás quieren que sus hijos busquen las cosas hasta que los encuentren, así debemos buscar el rostro de Dios hasta encontrarlo. Así debemos buscar el rostro de Dios. Si mi pueblo se humillare y me buscare y oraren y buscaren mi rostro, dice, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No va a haber sanidad espiritual, hermanos, si nosotros como pueblo de Dios no nos humillamos delante de Él. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23.
Primero de Samuel 12:23 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bueno, déjeme, lo encuentro, aquí está. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Este pasaje ya lo hemos leído en repetidísimas ocasiones, ¿sí? Lejos sea de mí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Lejos sea de mí, versículo 23. Que peque yo contra Jehová, cesando, dejando de orar por ustedes. Eso quiere decir, hermanos, que si yo dejo de orar por ustedes y ustedes dejan de orar por mí, es un pecado, ¿sí? Aquí lo está diciendo el rey David, ¿sí? Bueno, Samuel. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por ustedes. ¿En qué momento usamos esa frase, lejos sea de mí? En algo que yo jamás haría, ¿verdad? Lejos sea de mí el robar, ¿sí? Lejos sea de mí el ser grosero contigo, con mi madre, con mi padre, ¿sí? Lejos sea de mí. En otras palabras, yo jamás lo haría. Yo jamás pecaría contra Jehová dejando de orar por ustedes. Última ilustración en el Antiguo Testamento para pasar a la del Nuevo. Salmo capítulo 55. Ahora sí, el rey David hablando en el libro de los Salmos, capítulo 55. Versículo 17. Salmo capítulo 55, versículo 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde, mañana y a mediodía, o sea, todo el día, ¿sí? 3 veces al día. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo sí oro 3 veces al día, oro para dar gracias a Dios por el almuerzo, para dar gracias a Dios por la comida y para dar gracias a Dios por la cena. Esas no son oraciones. Qué bueno que lo haces. Es bueno. Es lo que deberíamos hacer todos los cristianos, agradecerle a Dios por el almuerzo, la comida y la cena. Pero aparte de eso, tenemos que tomar tiempo para orar con Dios. Daniel oraba 3 veces al día y por eso fue echado en el foso de los leones. Y lamentablemente hay cristianos que ni siquiera para dar gracias a Dios por el almuerzo, ni para dar gracias a Dios por la comida, ni para dar gracias a Dios por la cena oran. Y esto sucede allá en las iglesias de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí no. Aquí todas las iglesias, todos los cristianos oramos 3 veces al día. Hay que ser realistas, no lo hacemos. A veces que ni siquiera una vez al día oramos. Hágase esta pregunta: ¿cuántas veces al día oramos? Para empezar, ¿damos gracias a Dios por los alimentos? Son cosas insignificantes, ¿verdad? Pero que tenemos que hacer. Que pasamos desapercibido. Gracias a Dios porque Dios me dio comida. Gracias a Dios porque Dios me dio despensa esta semana, este mes. Seguro estoy que no se va a quedar sin comer. Gracias a Dios por ello. Pero dice la Biblia tarde, mañana y a mediodía. ¿Sí? En nuestros tiempos sería tal vez mañana, madrugada, mediodía, noche. ¿Sí? Acomódalo como usted quiera, pero ore todo el día.
¿sí? Puede orar 5 o 10 minutos en la mañana para empezar. Después le aumenta el tiempo, ¿verdad? Y hasta que tenga una vida de oración realmente. Pero busque a Dios en oración. Vamos a mirar ya algunos pasajes más para terminar. Vamos a mirar algunas ilustraciones en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una vez más, también le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, orar es una necesidad. Necesito orar, así como necesito agua, así como necesito comida, así como necesito ropa, así también necesito orar. Que no se me olvide orar. Que no se me olvide orar. Nunca. Que no pase el día sin que yo ore a Dios y busque su rostro. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Mateo capítulo 7, si quieren no lo busque, yo se lo leo para irnos un poquito más a prisa, nada más póngale atención. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 26:41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice de la siguiente manera, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. ¿Qué significa velad? Algo que no nos gusta, ¿verdad? O sea, desvelarse. Pero no en el Facebook, ni viendo películas. Desvelarse orando. ¿Cuántas veces nos hemos desvelado orando? Si estamos dispuestos a desvelarnos viendo películas, ¿verdad? Si estamos dispuestos a desvelarnos jugando en el celular, pero no estamos dispuestos a desvelarnos orando. Vemos el reloj y, ay, no he orado, son las 11:30, no, pues ya ni modo, mañana. Y nos dormimos. Es necesario, hermanos, orar. Aunque ya sean las 12 de la medianoche, pero usted no se acueste sin darle gracias a Dios, sin llegar ante la presencia de Dios. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Santiago en Santiago capítulo 4 versículo 2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Y otro pasaje dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Hay que saber pedir, pero principalmente hay que dedicar tiempo para pedir. ¿Sí? ¿Cómo va a recibir, por ejemplo, si usted quiere un aumento de sueldo en su trabajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues ir con el jefe y hablar, ¿verdad? Oiga, jefe, pues móchese, ¿verdad? Auménteme el sueldo. Que si no me lo aumenta, dicen por ahí, si no me lo aumenta, hay 3 empresas que están detrás de mí. ¿Cuáles son? La luz, el agua, el gas, el teléfono, Coppel, las deudas. Pero a quien le debemos pedir que nos supla es a Dios. Pero hay veces que nos echamos deudas innecesarias, ¿verdad? Nada más por puro gusto. Ay, quiero un celular, pero el que traigo todavía está bueno. Pues no importa, que al cabo me lo fui a Coppel. Y luego ahí nos anda, ¿verdad? Para terminar de pagarlo.
Yo traigo 2 celulares, hermano, de los 2 no se hace uno, la mera verdad. En uno traigo el chip, en el otro traigo WhatsApp. Así que si algún día me llama y no le contesto es porque traigo el que trae el WhatsApp, ¿verdad? ¿Y por qué no traigo WhatsApp en el otro teléfono? Porque está bien lento y no lo agarra. ¿Por qué no traigo el chip en el otro teléfono? Porque se reinicia. ¿Sí? Si le pongo chip se reinicia. Y pregúntenme por qué no quiero sacar un celular, porque no lo necesito, ¿verdad? Luego voy a andar batallando para pagar. Y luego ya andamos pidiéndole a Dios que nos supla para pagar lo que debemos. ¿Y sabe qué? Dios nos suple para pagar lo que debemos, aunque sean deudas innecesarias. Pero a veces nos estresamos de más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos falta oración. Si tuviéramos la suficiente oración en nuestra vida, no nos estresaríamos tanto y confiáramos en que Dios va a suplir nuestras necesidades. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar con este devocional. No sin antes pues agradecerle al Señor por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Dios, por lo bueno y maravilloso que usted es con nosotros. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque usted suple nuestras necesidades y podemos saber, Señor, que le podemos encontrar todavía por medio de la oración. Señor, gracias por todas sus bendiciones y todo lo que usted ha hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener tiempo para las peticiones, ¿sí? Las peticiones de cada uno de ustedes. Vamos a tomarlas, orar por ellas y orar para despedirnos. Hermana Carla, sus peticiones, hermana. Yo quiero dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por la salud y por las bendiciones que nos da. Y pido sus oraciones por la salud de mi mamá, para que no se desespere, porque ella no está impuesta a estar sin hacer nada y porque quiere que guardar cosas. Entonces también por mi abuelita, que pues no la he visto, y por mi amiga que sigue malita, Erika y Yasmin también, porque por nuestra abuelita y por mis hijos y por mí. Amén. Hermana Pilar. Amén. Amén, hermana Alicia. Gracias a Dios porque nos tiene bien, nos tiene con salud, pedir para mi hermano Mario, que últimamente anda muy alejado. Ok, bueno, pues vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de pie. Dicen por ahí para que descansen las sillas. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. También vamos a orar para despedirnos por diezmos y ofrendas y pues que Dios sea el que obre en nuestras vidas siempre. Vamos a orar. Gracias, Dios, una vez más por su amor y su misericordia. Gracias porque nos ha tenido con bien, Señor, y en esta tarde podemos poner delante de usted, Señor, nuestras peticiones. Ayúdenos, Señor, en todo tiempo a honrarle y glorificarle, sea con las peticiones de nuestra hermana Carla, Señor, sea con su amiga que se encuentra enferma. Sea usted quien obre, Señor, quien se manifieste en su vida, quien toque su corazón principalmente, Señor, y que ella pueda también reconocerle como Salvador personal y pueda entender, Señor, su plan que usted tiene para su vida. Sea con la vida de nuestra hermana Carla, con sus necesidades, con su trabajo, Señor, con sus hijos. Dios, sea usted quien se manifieste en todo tiempo y su nombre sea glorificado, Señor, en medio de todas las cosas. Sea con la hermana Pilar, también, Señor, pongo en sus manos ese brazo, Señor, que lo trae poco lastimado. Dios, tómenlo en sus manos y sea usted su médico, Señor, por excelencia, y que nuestra hermana también pueda mirar su mano de poder trabajando en su vida. Señor, sea con la hermana Alicia, gracias porque ella se encuentra entre nosotros. Sea con nuestro hermano Mario, Señor, toque su corazón y siga usted obrando en su vida, en su familia,
y que Dios pronto puedan estar entre nosotros. Gracias, Dios, por todo. Ayúdenos a llegar con bien a nuestro hogar. Bendiga los diezmos, bendiga las ofrendas, y Señor, sea usted quien glorifique su nombre en medio de nuestras vidas, Señor, en lo que resta de esta semana. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Si alguien trae diezmo o ofrenda, puede depositarlo aquí enfrente y nos vemos el próximo domingo.